Dios les bendiga en esta hora. En esta hora me dispongo a compartir un mensaje de la palabra de Dios que va a estar basado en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 1. Está escrita la palabra de Dios en Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. En base a esta escritura voy a compartirles un tema que le he puesto: la salvación de Rahab. Mi tema en esta hora en base a esta escritura se llama la salvación de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Rahab fue una mujer prostituta de la antigüedad, pero que alcanzó salvación por parte de Dios. Alcanzó misericordia por parte de Dios. ¿Cuál es el sinónimo del nombre de Rahab? El sinónimo del nombre de Rahab significa descaro, atrevimiento, falta de respeto, violencia, y nombre poético aplicado a Egipto, una nación llena de libertinaje, placeres e idolatría. Mas el poder de Dios alcanzó la vida de Rahab para salvarla, para darle una nueva vida, a tal grado que el nombre de Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Cuando nosotros somos salvos por Dios a través de Cristo, Dios hace cosas buenas en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Rahab, que su nombre aparece en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda salvación de Dios hacia la vida de Rahab. La salvación de Rahab. Salvación significa rescate, redención. Dios rescató la vida de Rahab de la prostitución. Dios rescató la vida de Rahab de su vana manera de vivir. Y no solamente eso. La palabra salvar significa proteger, librar, amparar, asegurar, evitar, excluir. Y no solamente Dios salvó la vida de Rahab de la vana manera de vivir que ella llevaba, sino que también la libró del juicio, de la destrucción que venía sobre su ciudad, sobre su nación. Así también es Dios con nosotros. No solamente nos salva de nuestra vana manera de vivir, sino también nos salva de los juicios venideros.
nos salva del juicio eterno después de esta vida. Ahora, ¿por qué Rahab fue salva? ¿Cómo Rahab ganó su salvación? Rahab fue salva porque dejó entrar la salvación a su vida, a su hogar. Rahab fue salva porque dejó entrar la salvación a su vida, a su hogar. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Josué es el líder que precedió a Moisés. Es el líder que fue después de Moisés sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Y como Dios iba a entregar a Jericó en manos de Josué, Jericó, ciudad donde vivía Rahab, Josué envió 2 espías a reconocer la tierra, a reconocer a Jericó. Dios iba a destruir esa ciudad. Por eso Josué envía 2 espías a reconocer esa tierra. Y estos 2 espías llegaron y entraron a la casa de Rahab. Pero entraron porque Rahab los dejó entrar. Si Rahab no deja entrar a estos 2 espías enviados por Josué, Rahab no hubiera alcanzado salvación en su vida. Rahab hubiera sido destruida juntamente con todos los habitantes de su ciudad. De Israel siempre ha salido salvación y bendición para el mundo. Aunque a mucha gente no le guste, de Israel siempre ha salido salvación y bendición para el mundo. De Israel nació nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí, la salvación para nuestra vida salió para todo el mundo, que es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Qué bendición de Rahab haber alcanzado la salvación de Dios sobre su vida. Haber sido libre de la destrucción que venía sobre su ciudad. Ella abrió la puerta a estos 2 espías enviados por Josué y posaron ahí. Y Rahab alcanzó la salvación porque dejó entrar la salvación a su vida, a su hogar.
Al dejar entrar la salvación, la vida de Rahab cambió. Rahab no fue nunca más una mujer ramera, una mujer prostituta. Nunca más lo fue, porque ella fue salva por Dios. Su vida cambió. Ahora se ajustaba a los mandamientos de Dios. Ahora Rahab se ajustaba a la voluntad de Dios. Así también nosotros, si queremos ser salvos de nuestra vana manera de vivir, si queremos ser salvos de nuestros pecados, debemos dejar entrar la salvación de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Salvación que es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ángel, cuando le apareció a María para darle el anuncio que de su vientre nacería el Salvador de este mundo, el ángel le dijo a María: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Queremos ser salvos de nuestros pecados? Abramos la puerta de nuestro corazón y dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra vida, a nuestro corazón, para que nos salve de nuestros pecados. Pecados que llevan a una muerte, que llevan a una condenación. Jesucristo es la salvación para el ser humano. Déjalo entrar y tu vida cambiará. Había un hombre Zaqueo, un hombre llamado Zaqueo, que él escuchaba hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía un gran deseo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que cuando escuchó que Jesús iba a pasar cerca de su casa, él corrió, se apresuró para ver quién era ese hombre llamado Jesús, de quien la gente tanto hablaba maravillas de él. Pero Zaqueo era un hombre tan chaparrito que tuvo que subir a un árbol para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús lo ve trepado en ese árbol, Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende de ahí y ve a tu casa, porque yo voy hacia tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Cuando hay un gran deseo de ser salvos de nuestros pecados, cuando hay un gran deseo de que nuestra vida cambie, entonces Jesucristo ve la necesidad de posar en nuestro corazón, de posar en nuestra vida, para salvarnos de nuestros pecados, para cambiar nuestra vida en este mundo, para hacer nuestra vida diferente en este mundo. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy pose en tu casa. Y cuando Jesús entró a esa casa, él le dijo a Zaqueo y a su familia: ahora ha llegado la salvación a este hogar. Cuando Jesús ve el deseo de una persona de querer ser salvos de los pecados que comete, cuando Jesús ve el deseo de una persona de querer cambiar su vida, entonces Jesús
ve necesario posar en la vida de esa persona. Y entonces Jesús trae salvación a esa persona. Así también Rahab. Rahab encontró salvación a través de estos espías que venían del pueblo de Dios. Es necesario que Cristo pose en nuestro corazón para ser salvos. Jesucristo quiere salvarte y cambiarte. Déjalo entrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Jesucristo quiere salvarte y cambiarte. Déjalo entrar a tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dejamos entrar a Jesús a nuestro corazón, Él estará con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Si sientes que Jesús te está llamando, que Jesús está tocando a tu vida, que Jesús está tocando a tu puerta, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Y encontrarás la salvación de Dios en tu vida, a tu vida. Dios te salvará a través de Cristo si lo dejas entrar en tu corazón y en tu vida. Rahab fue salva porque dejó entrar la salvación que venía para ella por parte de Dios a través de estos espías que Josué había enviado. Y nosotros tenemos la salvación hoy en día a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Rahab no solamente dejó entrar la salvación a su vida, sino que Rahab no entregó su salvación. Rahab no entregó su salvación, no solamente la dejó entrar, sino que no la entregó tampoco. Porque había hombres, porque el ejército de Jericó se dio cuenta que espías del pueblo de Israel habían entrado a la casa de Rahab. Y ellos querían destruir a estos dos hombres. Pero Rahab no entregó la vida de estos dos hombres, en quien ella encontraría salvación de Dios para su vida. Rahab no entrega su salvación. Josué capítulo 2, versículos 2 al 7. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí en esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa,
porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Rahab no entrega su salvación y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé de dónde han ido, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Rahab no solamente deja entrar la salvación a su vida, sino que no entrega su salvación a los que querían destruir a quienes ella encontraría salvación, o en quienes ella encontraría la salvación. Rahab no los entrega. Así también nosotros, una vez que dejamos entrar la salvación de Dios en nuestra vida a través de Cristo, no debemos entregar nuestra salvación a los placeres de esta vida, a los pecados de esta vida. Rahab no se atemorizó ante los enemigos de la salvación. Dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé de dónde, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Rahab no entrega a estos hombres en quienes ella encontraría salvación de Dios para su vida. El diablo se da cuenta cuando la salvación ha entrado a nuestro corazón, y él tratará con sus tentaciones sacarnos de la salvación de Cristo. El diablo siempre va a tratar sacarnos de la salvación de Dios con sus tentaciones, para que nos perdamos en el pecado, para que nos perdamos en el placer. La gente se dará cuenta que has dejado entrar la salvación a tu vida, y los que se oponen querrán desviarnos, los que se oponen a la salvación de Cristo, a la salvación de Dios en nuestra vida. No entreguemos nuestra salvación al pecado ni a la mentira de la gente. No tengamos miedo de testificar que Cristo nos ha perdonado y nos ha salvado. Judas Iscariote entregó su salvación por lo pasajero. Judas Iscariote entregó su salvación por 30 monedas de plata y perdió su salvación.
No perdamos nuestra salvación por lo pasajero. No perdamos nuestra salvación por los placeres de esta vida. Rahab no solamente dejó entrar la salvación a su vida, sino que no la entregó a los enemigos. Y los enemigos de la salvación es el pecado que acecha nuestra vida. Es el diablo que acecha nuestra vida. Es gente que no cree en la salvación, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Rahab no solamente dejó entrar la salvación a su vida, y no solamente no entregó su salvación a los enemigos, sino que Rahab asegura su salvación. Rahab también asegura su salvación. Josué capítulo 2, versículos 4 y 6. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Versículos 12 al 14. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Versículos 14 al 16 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Rahab asegura su salvación. Los hace descender por la ventana de su casa y les dice: escóndanse por 3 días ahí hasta que regresen sus perseguidores y la puerta se cierre, la puerta de la ciudad se cierre, y entonces saldréis y seguiréis vuestro camino. Rahab asegura su salvación. Así también nosotros no solamente debemos dejar entrar la salvación de Cristo a nuestra vida, no solamente no debemos entregarla a nuestros enemigos, sino que debemos de asegurar nuestra salvación. Asegurar nuestra salvación. Y asegurar nuestra salvación es apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado. Cuando dejas entrar la salvación a tu corazón y la aseguras, la misericordia y la verdad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Ella aseguró su salvación, no fue hipócrita ni la entregó a los enemigos. Judas entregó a Jesús con un beso de hipocresía. Hay que asegurar nuestra salvación. No hay que ser hipócritas viviendo en el pecado.
Hay que asegurar nuestra salvación apartándonos del pecado, apartándonos de lo malo. Porque hoy en día hay muchos que dicen ser salvos, pero siguen practicando el pecado. Siguen haciendo lo malo. Y debemos asegurar nuestra salvación. Si tú guardas tu salvación, vivirás eternamente con Dios. Rahab aseguró la salvación por el juicio que venía. Debemos asegurar la salvación también por los juicios que vienen sobre este mundo. Así como Jericó iba a ser destruida en los tiempos de Rahab, donde Rahab alcanzó salvación para su vida, así hoy en día hay juicios que vienen para este mundo y es necesario dejar entrar la salvación a nuestra vida. Es necesario no entregar nuestra salvación a los enemigos, que es el pecado y el diablo. Es necesario asegurar nuestra salvación por los juicios que vienen sobre este mundo. Y asegurar nuestra salvación es apartándonos de lo malo, es apartándonos del pecado. Rahab aseguró la salvación por el juicio que venía. Si tú quieres ser salvo de tus pecados y ser salvo de los juicios venideros sobre este mundo, necesitas dejar entrar la salvación a tu corazón, que es a través de la fe en Cristo. Necesitas no entregar tu salvación nuevamente a tus pecados. Necesitas asegurar tu salvación apartándote del pecado y de los placeres de esta vida. Si en verdad quieres ser salvo de todo esto que se avecina sobre el mundo, Rahab aseguró la salvación por el juicio que venía. Versículos 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab asegura su salvación por los juicios que venían sobre su ciudad. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Guardemos nuestra salvación por causa de los juicios. Nosotros también debemos guardar nuestra salvación por causa de los juicios profetizados contra este mundo, por causa de los juicios que están viniendo y que vendrán sobre este mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Guardemos nuestra salvación por causa de los juicios que vienen sobre este mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapamos de los juicios y de la condenación eterna si descuidamos nuestra salvación en Cristo Jesús? Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Dios y de Cristo no hay salvación. Está escrito en la palabra de Dios que fuera de Dios no hay salvación, que la salvación pertenece a nuestro Dios y a Cristo. Solamente en Dios y en Cristo encontramos salvación. Fuera de ahí no encontraremos salvación en ningún otro lugar. La salvación hizo a Rahab interceder por su familia. La salvación hizo interceder a Rahab por su familia. Josué capítulo 2, versículos 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. A causa de la salvación que Rahab alcanzó, por dejarla entrar a su vida, por no entregarla a los enemigos, por asegurar su salvación, ella intercede también por su familia. Así también nosotros debemos interceder por nuestra familia, para que alcancen la salvación de Dios a través de Cristo, para que no sean destruidos por los juicios profetizados y venideros sobre este mundo. Su salvación y los juicios que se avecinaban la hicieron interceder. Así también Dios destruirá todo este mundo para crear nuevos cielos y nueva tierra, y reinar con los que han dejado entrar la salvación a sus corazones a través de Cristo. Dice: ella subió al terrado y les dijo. Ella subió al terrado y les dijo. Así también nosotros debemos subir en oración a Dios y hablar a Dios de nuestra familia, que los alcance, que los salve de los pecados y que los salve de los juicios venideros. Sube en oración hacia el trono de Dios
y de tu familia, háblale a Dios, que ellos también alcancen salvación. Que ellos también alcancen salvación. Y termino, la seguridad de la salvación. Termino con la seguridad de la salvación. Josué capítulo 2, versículos 18 al 21. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. El cordón de grana, la palabra grana es un color rojo. Ella ató un color rojo a la ventana, que era la señal que cuando el pueblo de Israel viniera a destruir a Jericó, el pueblo de Israel no entraría a destruir ese hogar por la señal de ese cordón color rojo colgado en la ventana. Así también en nuestra vida, la seguridad de nuestra salvación es la sangre roja que Cristo derramó en la cruz del Calvario por todo este mundo. Cuando nosotros dejamos entrar la salvación a nuestra vida, cuando no entregamos la salvación al pecado, cuando aseguramos la salvación apartándonos del pecado y de lo malo, entonces somos sellados con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. En nuestra oración siempre hay que decirle a Dios que unte nuestras vidas con la sangre de Cristo. Esto es algo que sobrenaturalmente sucede en nuestra vida cuando le pedimos a Dios a través de la oración. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Unta nuestra vida con la sangre de Cristo. Unta la vida de mis hijos con la sangre de Cristo. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La seguridad de nuestra salvación es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Tú atarás este cordón de grana, este cordón color rojo que simboliza la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados cuando dejamos entrar la salvación a nuestra vida. Dice, y reunirás en tu casa, es permanecer en Jesucristo sin pecado. Ella respondió, sea así como habéis dicho, que es simbolismo de tener fe, de creer a lo que la palabra de Dios ha dicho y a lo que la palabra de Dios habla. Este es el mensaje que les he traído, la salvación de Rahab. Y si hay salvación para cualquier ser humano aquí en esta vida, siempre y cuando crea en Jesucristo y deje entrar a Jesucristo a su vida para ser salvo. Y no entregue la salvación nunca más al pecado y a los placeres de esta vida, sino que asegure su salvación
apartándose de todo lo malo y pidiendo en oración que Dios lo unte y lo cubra con su sangre poderosa. Dios les bendiga en esta hora.